escenario de incertidumbre en el que hemos estado sistemáticamente sometidos a propósito de esta pandemia, hemos tratado de recurrir a la ciencia para encontrar ciertas luces sobre cómo podría evolucionar la pandemia en nuestro país, las distintas realidades que tenemos a nivel nacional y particulares más a nivel local. Y es por eso que hoy día queremos hablar con Jaime San Martín. Él es profesor de la Universidad de Chile y además es parte del Centro de Modelamiento Matemático. Jaime, muchas gracias por estar con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Quisiera partir, Jaime, con tratando de poner un poco de contexto. Ustedes han hecho muchos informes distintos, abocados a distintas materias. El último, sin embargo, se dedica a tratar de mirar cuándo nosotros podríamos pasar una barrera que nos pone en una mejor situación, que es la barrera en la que se informan menos de 1000 casos y menos de 500 casos de contagio diario. Y es por eso que quisiera ver ¿cómo se ve el panorama de acuerdo a este último informe que ustedes acaban de realizar? A ver, bueno, primero que nada, esto es una comparación con otras realidades del mundo, en particular con los datos españoles, para comparar Chile con España, y los datos de Nueva York y de Madrid, para poder comparar la región metropolitana con esas dos ciudades. ¿Y por qué eligieron esos lugares y no otros? A ver, queda en el ambiente que el caso español fue un poco traumático, o sea, bastante traumático, y queríamos ver si el caso chileno, a la escala que corresponde, iba a ser así de traumático o no. Y ciudades porque cuando uno compara países con ciudades en este tipo de fenómenos no es muy adecuado. Entonces queríamos comparar la región metropolitana con algo similar, que era una ciudad como Madrid y Nueva York, y principalmente porque además están los datos de Madrid y de Nueva York. Seguimos buscando más datos. Perfecto. De otras ciudades para ver. Y a priori, la respuesta sobre el mismo punto que tú planteas, sobre si va a ser igual de traumático que el caso español, ¿tu primera respuesta cuál sería? A ver, observamos algunas cosas interesantes. Nosotros, la situación chilena llegó a un pic alrededor del 14 de junio, y a partir de ahí, muy rápidamente nos empezamos a dar cuenta que la curva estaba descendiendo, y que si quisiéramos saber si descendía tan rápido o no como el caso español. Y la verdad es que por, no sé, 15, casi 20 días, la curva chilena descendía aparentemente a la misma velocidad que el caso español. Y a partir de eso, después de 20 días, o sea, tal vez los primeros días de julio, nos dimos cuenta que estas dos curvas se empezaban a separar de manera importante. Y entonces nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Chile se comportó bien digamos bien, comparativamente con el caso español durante 15 días, ¿por qué estaba separando? Y ahí decidimos ver qué pasaba con la curva de la región metropolitana. ¿Esa separación, esa distancia ponía a Chile por sobre España? Claro, descendiendo más lento que España, exactamente. Y entonces quisimos veamos la región metropolitana, a ver qué pasa. Y comparamos la región metropolitana con Madrid y con Nueva York, y nos dimos cuenta que la región metropolitana estaba comportando bien. Estábamos bajando tanto más rápido que Nueva York, y tal vez un poco más lento que Madrid. Y entonces lo que aparece como explicación, esto está en progreso, no estamos totalmente seguros, es que este aumento relativo de la curva chilena tiene que darse porque hay varias regiones que están entrando en sus etapas más álgidas, ¿cierto? Hay como 4 o 5 regiones que o les cuesta bajar o están bajando a velocidades menores o incluso están subiendo. Entonces el efecto nacional es principalmente en estos momentos debido a las regiones, y la región metropolitana sigue descendiendo tan rápido como Nueva York, por ejemplo. Ahora, Jaime, 2 puntos. El primero de ellos tiene que ver con este grupo de comparación que eligieron ustedes, que
aclarándolo y poniéndolo en el contexto global, son de los peores, ¿verdad? Estados Unidos es un caso global de mal comportamiento de la pandemia, España también, y Chile también. Somos del grupo de los peores, ¿verdad? Ese es un primer contexto que Claro. me parece relevante. Y el segundo tiene que ver con la particularidad geográfica de Chile. ¿De qué manera en tu análisis nos juega en contra? Porque nuestro país está muy estirado, es muy diverso y la circulación en el país permanece. Por lo tanto, ¿hasta cuándo podríamos ver que nuestra curva se desajusta, fruto de que básicamente vamos de alguna manera removiendo el virus en zonas que tal vez ya estaban un poco mejor? Sí, sin duda todo esto afecta. Ahora, en nuestro país, es cierto que tiene cierta conectividad, pero yo creo que no es más que la conectividad que tiene España. O sea, España debe tener muchísima más Claro. conectividad en las regiones. Ahora, debo aclarar que las comparaciones de las curvas no se hacen directamente curva a curva, sino que se normalizan. Y entonces lo que yo sospecho es que esta normalización que hacemos elimina varios de esos temas que producen ruido. Me gustaría comparar con ciudades, por ejemplo, que tuvieron mejor comportamiento, aparentemente, pero yo sospecho que las curvas tienen un descenso, después de esta normalización, tienen un descenso relativamente parecido. Eh, Sí, hacia allá un iba dato mi interesante, siguiente pregunta, porque... sí, Perdona, dale tú con tu dato y yo voy con mi pregunta. sí, sí. Un dato relevante que yo creo es que, bueno, hay muchas dudas del comportamiento de la población, de los ciudadanos, con respecto a la pandemia, si se respeta, no se respeta, cuánto se respeta. Eh, yo, yo creo, mirando el caso de Madrid, el caso de Nueva York, que los ciudadanos chilenos no se comportaron ni mejor ni peor que los neoyorquinos. Eh, entonces esto dice que hay algo intrínseco eh, teniendo incluso realidades En la económicas conducta. tanto peores que en muchas de las zonas de Nueva York. Nueva York es una ciudad rica, pero tiene zonas con pobreza también. Pero eso parece que globalmente poco afecta, en el sentido de que los comportamientos se parecen mucho. O sea, afecta en el sentido Ujú. que podríamos haber bajado más rápido, pero parece que los humanos nos comportamos en algunos aspectos muy parecidos en distintas realidades. Y entonces yo no Ahora, creo que Jaime, tengamos... Sí, hablo quisiera demasiado, avanzar hacia perdón. el punto de... No, no te preocupes. Quisiera avanzar hacia el punto de la comparación de las caídas de las curvas, porque yo revisé varias curvas de contagio alrededor del mundo, algunas de países críticos como Italia y otras de países mucho más con mejores resultados como Alemania, por ejemplo. Y en general la curva tiene una primera subida bien escalada y después la bajadita es como más apaisada. Eso indicaría que por alguna razón, que por supuesto yo no sé, el virus se comporta más o menos igual en la retirada. ¿Cuál es la sensación que tienes tú sobre la base de este mismo análisis que hicieron? Mira, esta pregunta es muy interesante, porque en esta misma comparación uno se da cuenta que en la curva de subida, o sea, a la izquierda del pic, el comportamiento chileno y español y de Nueva York son bien distintos. Nosotros subimos de una manera muchísimo más pausada, más lenta. Y sin embargo, después que se produce este pic, los comportamientos de bajada se parecen muchísimo. Entonces hay algo en este fenómeno que tenemos que entender, que no entendemos. Esto, como te digo, está en progreso, no entendemos muy bien qué es lo que pasa, que hace que después de alcanzar ese pic, algo sucede que las bajadas son muy parecidas. Y sin embargo, las subidas no lo son. Entonces, hay Ahora, diferencias en Jaime, las realidades. Sí, Dale, sí, entiendo. Entiendo el punto. Ahora, algo que los ciudadanos nos preguntamos habitualmente, justo en el ámbito que ustedes trabajan, que son los datos, es ¿qué pasa con eso que no vemos?
¿De qué manera, porque ustedes están trabajando con los datos oficiales, que es lo que hacen los científicos del mundo, Claro. digamos, pero hay una incapacidad de ir al mismo ritmo del COVID. Hay gente que multiplica por 5, hay gente que multiplica por 10, hay gente que multiplica por 3 la cantidad de contagios reales que implicaría que nosotros estemos informando hoy día estas cifras. ¿Por qué? Porque somos menos rápidos que el virus para informar el virus Ujú. y estamos, como sabemos, tarde porque los resultados de PCR tardan. Bueno, sabemos esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, esta Sí, incapacidad de reportar el estado exacto de la epidemia, ¿de qué manera afecta el trabajo que ustedes están haciendo en las proyecciones? ¿O es un problema que tienen todos los países del mundo? También lo tuvo Nueva York y también lo tuvo Madrid, por ejemplo. claro. Hay distintos, ahí ya un paso que dar cuando uno quiere pasar de los datos observados a estimar cuál es la realidad, cuántos infectados tenemos en este momento, cuántos tuvimos hasta este momento en Chile. Y ahí el paso es crucial a través de un modelo. O sea, uno tiene que suponer algo, tiene que suponer cómo se relacionan estas dos poblaciones. Una manera de hacer eso, y no es la única, es mirar las curvas de fallecidos, por ejemplo. Si tú Claro, te das que es cuenta el y dato miras, por más ejemplo, real y más concreto. si tú te fijas en la curva de Islandia, que tiene muy poquitos muertos y pocos infectados, es una población pequeña en todo caso, ellos han hecho prácticamente un censo de la población. De hecho, creo que han medido más de un tercio de la población. Son como 350.000 habitantes en todo caso. Y lo que ellos obtienen es que la tasa de mortalidad anda del orden del 0,4%. O sea, yo podría decir más o menos que el 0,4% de los infectados en Islandia fallecieron, ¿cierto? Porque lo que ellos pidieron se acerca mucho a la realidad de cuántos infectados reales tuvieron. Y entonces eso te dice que la mortalidad de esta infección en las condiciones islandesas, por supuesto, debería ser menos del 0,4%. Y nosotros observamos del orden, no sé, depende cómo lo midas, un poco del orden del 2,5 a 2,8% de mortalidad. O sea, cuántos muertos por infectados detectados tenemos. Eso te dice que es del orden de 6 veces, 7 veces más alta en nuestra tasa y por lo tanto lo que nosotros podríamos tener es 6, 7 veces más infectados. O sea que Claro. probablemente la cantidad de infectados reales es algo que se mueva entre, digamos, 5 a 10 veces, no más que eso, ni menos que eso tampoco. Jaime, me Por quedan lo tanto, literalmente 20 segundos y me sí, gustaría saber, de acuerdo a este informe, cuándo nosotros podríamos estar pasando esa barrera. La barrera donde las infecciones definitivamente tiendan a bajar a nivel claro, de ahí hay región que, primero, metropolitana. a nivel de región metropolitana, perfecto. Hay primero una precaución. Bajar de esta barrera no significa que vamos a salir, que nos vamos a liberar del confinamiento. Para salir, para dar los siguientes pasos, pero no probablemente. Hay que tomar muchas otras variables en cuenta, no solamente la cantidad de infectados. Eso es la primera cosa que uno tiene que advertir. Cuando, para la región metropolitana, si uno compara con Nueva York, en estos días deberíamos estar ya bajo la barrera de los 1.000. De hecho, si tú miras los últimos, no sé, 10 Los días números. o los números de los últimos 10 días, creo que incluso el de hoy día, que es 13, creo, ya estamos cruzando esa barrera. Eh, si Sí, uno hace el símil perfecto. con Nueva York, si uno hace el símil con Nueva York, esto es arriesgado, hoy día debería ser el día en que crucemos definitivamente la barrera de los 1.000. Ahora, Perfecto. decir Jaime San cuándo Martín, algo te va a quiero pasar por última agradecer vez, por este contacto, ya. pero se nos acaba el tiempo y nos cuesta mucho No, sintetizar estos temas complejos, pero te agradezco mucho tu tiempo y tu facilidad para explicarnos. te agradezco a ti, Paloma.
Nosotros hasta aquí llegamos con esta conversación. La idea es que entendamos siempre que todas estas aproximaciones nos mejoran el escenario, pero no nos liberan de nuestra obligación de mantener a raya la pandemia, de ser responsables y de tomar las medidas de precaución. Nos encontramos en otra entrevista.